Un paciente se atiende en un hospital de ACE en Tacuarembó, pero debe ser trasladado a un sanatorio privado de Montevideo. Antes de que llegue, el médico que lo recibirá ya tiene todos sus datos y su historia clínica con solo apretar un botón. Algo que suena tan sencillo implica un proceso complejo que ayer tuvo un avance importante. Médicos, personal de la salud y especialistas en software de nuestro país y del exterior pusieron a prueba la historia clínica electrónica nacional en una jornada que tuvo lugar en el LATU y que se llamó Conectatón. ¿Cómo salió esa prueba? ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos de dejar las historias clínicas en papel? Estamos esta mañana en Perspectiva en Estudios con el ingeniero Jorge Forchela, que es director del programa Salud UI, que entre otras cosas viene impulsando esto, la historia clínica electrónica nacional. Ingeniero Forchela, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. La implementación de esta historia clínica electrónica nacional forma parte de este programa, ¿no? Salud UI. ¿Qué es Salud UI? Vamos a explicarlo en el comienzo. Bueno, Salud UI es un programa que se creó mediante un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC, y en el marco de Presidencia para apoyar al Sistema Nacional Integrado de Salud. Dentro de los objetivos, el objetivo principal es un objetivo sanitario, que es lograr la continuidad de la atención, o sea, el continuo asistencial, o sea, que una persona, el mismo ejemplo que tú ponías recién, que alguien se atiende en un lugar y su historia está disponible en otro lugar para que la atención fluya Uh-huh. y se pueda dar una atención continua de calidad. Uh-huh. Y el otro objetivo perseguido es poder complementar los servicios. Es decir, la medicina avanza muchísimo, aumentan los costos y es imposible pensar en instituciones autárquicas que puedan dar todos los servicios con toda la calidad. Entonces es necesario, para poder complementar, también mantener ese continuo asistencial. Ese es nuestro objetivo y la historia clínica electrónica nacional es la herramienta necesaria, no es... Es el pilar. Todo. Es el pilar. Un pilar. No es todo. Uno de los pilares. Y es esencial. Uh-huh. Pero también hay que hacer más cosas. Capaz que ahora conviene hacer otra definición, que es la historia clínica. Bueno, la historia clínica es el registro, es el instrumento que tiene el médico donde constan todos los registros clínicos y las actuaciones que ha tenido la persona a lo largo de su vida. Entonces, eso es lo que el médico necesita ver. Y sobre todo de ahí, los episodios relevantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo, bueno, que me falta un riñón porque tuve una operación, a que tuve un resfriado hace 6 meses. Por ejemplo, eso no importa. Pero hay otras informaciones o procesos crónicos que están cursando la persona. O sea, hay que... También no es toda la información, no es una montaña de información, sino que es información relevante para la asistencia. Muchos uruguayos pueden no haber visto nunca su historia clínica. Algunos sí, u otros sí, y en todo caso lo que han encontrado es una especie de expediente, ¿no? Sí, una carpeta llena de papeles, ¿no? ¿Qué es una historia clínica electrónica? Ahí está. Una historia clínica electrónica es el registro de todos los eventos de salud de la persona en una modalidad electrónica, que eso le da la ubicuidad de la electrónica, ¿verdad? Que yo lo puedo ver desde cualquier punto que tenga acceso y los permisos adecuados. Y ese es el compendio de todas las actuaciones electrónicas, con algunos agregados que se pueden, que la historia proporciona, como por ejemplo, si hay cosas codificadas, las aplicaciones que usa el médico pueden tener inteligencia. O sea, a ver, vamos a explicarlo mejor. Ahí está. Si los eventos esos parte de esos eventos, las partes relevantes, están codificadas, o sea, están en lenguaje entendible por la computadora, no solo visible por el médico, entendible por el médico, sino entendible por la computadora, las aplicaciones que utiliza el médico en su escritorio médico para la consulta pueden darle ayudas.
Es decir, por ejemplo, podemos hablar de interacción entre drogas o interacción entre una droga y una patología que pueden tener una interacción negativa. Podemos hablar de apoyos como guías de práctica clínica para que el médico ante determinado curso de enfermedad pueda consultar en línea qué es lo que... o sea, digamos, cuáles son los pasos que se siguen y las mejores prácticas que hay hasta el momento. O sea, empiezan a aparecer otras formas, que no solamente ver un registro, sino que hay otra interacción entre el médico y la historia y la ayuda que las computadoras, que los sistemas informáticos le pueden dar. Si entiendo bien, la idea de una historia clínica electrónica tiene, ¿cómo decirlo?, distintos niveles posibles o distintos progresos posibles, ¿no? Supongo que puede verse como la historia clínica electrónica simplemente el escaneo de todos esos papeles de cada uno de los pacientes, de modo que puedan ser leídos por internet en cualquier lugar del país. Sí. Eso es, de algún modo, puede pensarse que es una historia clínica electrónica. Muy básica, pero eso sería una historia clínica electrónica. Es decir, no tendría demasiada gracia, no tendría demasiado potencial, pero sería una historia clínica electrónica. Sí, nosotros tenemos la historia, o sea, tenemos dos cosas. Una es que el papel, o sea, que el documento clínico se pueda ver, que el médico lo pueda ver y con eso ya nos alcanza para la continuidad asistencial. Y otra cosa es que tenga más contenido de información. Por lo que usted señalaba recién, se puede seguir subiendo después. Exactamente. En complejidad y en beneficios, en ventajas. Incluso en el arranque de la historia hay dos tendencias que nosotros tenemos la preferencia por una, pero hay dos tendencias. Una es escanear todo lo viejo y dejarlo disponible. El problema es que si uno tuvo la oportunidad, los que han tenido la oportunidad de ver una historia clínica de papel, van a ver que son montañas de papeles donde el 80% o el 90% o el 99%, no importan mucho, ya fueron y no dejan ninguna evidencia para la próxima atención y hacen perder tiempo al médico. Entonces, la otra alternativa es arrancarla con un resumen de los hechos relevantes hasta el momento. De manera de que exista una ficha de arranque y después se van poniendo actuaciones clínicas. O sea que entonces alguien tiene que ocuparse de eso. Sí. Alguien tiene que tomar todas y cada una de las historias clínicas de una institución y preparar un resumen. Sí. Para que ese sea el comienzo de la historia clínica electrónica de fulano de tal. Ese sería el arranque ideal que tiene, y hay instituciones que lo hacen. No hay por qué tomar todo el archivo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo tengo consulta coordinada, a las próximas consultas ya esas historias las digitalizo, le hago el resumen y ya la próxima vez ese resumen ya está hecho. Y así en el tiempo voy cambiando el archivo hacia un archivo más inteligentemente hecho. El otro desafío que tiene que ver con eso es mantener ese resumen al día. ¿Por qué? Para que cuando el médico tenga un paciente que no conoce, no tenga que pasar por toda la historia, le aparezca una visión, una vista general del paciente, le diga, mire, este paciente está tomando tales medicamentos, es crónico porque tiene hipertensión, y además tuvo estas cirugías que bueno, hay que tener en cuenta que las tuvo. Y eso es la primera pantalla que le aparece al médico. Ese es otro desafío tecnológico, pero que también se está trabajando como parte de esos contenidos electrónicos que queremos tener en el futuro. Y acá doy un paso más, porque hasta ahora yo le venía preguntando por qué es una historia clínica electrónica, pero ustedes están trabajando en la historia clínica electrónica nacional. Sí, señor. ¿Qué implica agregar esta palabrita al final? Esta palabrita, porque hay muchos prestadores que tienen su historia clínica electrónica. De repente no la tienen completa, pero hay muchos, y algunos sí. Pero cada cual fue definiendo sus documentos y su historia como mejor supo hacerlo y quiso hacerlo. Nosotros queremos, lo que estamos haciendo es un estándar nacional, que todo el mundo trabaje sobre la misma base y que esa historia sea orientada al paciente. El centro es el paciente y no el servicio que está desarrollando. Por ejemplo, el servicio de cardiología podría tener su historia, el CTI tiene su historia, pero esa historia está pensada para el servicio. Nosotros lo que queremos es que esté pensada para el paciente. El centro es el paciente y al tener todos los prestadores una misma forma de ver y de registrar, eso permite que
yo pueda ver que el paciente tenga una sola historia, no importa dónde se atienda. Ese es nuestro propósito, esa es la palabra nacional. Y que esa historia esté disponible minuto a minuto vía conectividad internet, básicamente, ¿no? Sí, puede ser internet. Nosotros estamos instalando una red que le llamamos la red salud, que es una red privada, porque dado la necesidad de proteger los datos personales, la privacidad. No habíamos hablado de eso, ¿no? El desafío de la privacidad. Sumamente sensible para nosotros, es decir, tenemos una red privada que está empezando a conectar a todos los prestadores de servicios de salud, o sea, en una forma, digamos, directa, no vía internet, sino directa. Para terminar esta introducción, ¿qué instituciones van a participar de este proyecto o están participando de este proyecto? Instituciones de prestación de servicios, todas. O sea, públicas y privadas. O sea, emergencias médicas, instituciones de asistencia médica colectiva, digamos, todas. Mutualistas privadas, seguros, hospitales de ACE, seguros privados, todos. Todos. Es todo el sistema. Todos están involucrados y todos están convencidos. Y están convencidos. Porque nosotros tenemos un consejo, creo que hay un órgano dentro del programa Salud UI, que es el consejo asesor, que nosotros le llamamos, donde están representados todos los actores. Están todas las cámaras, están los hospitales, no los hospitales, pero está ACE, que representa a los hospitales públicos, está el BPS, está el sindicato médico, está el PIT-CNT, está todo el Fondo Nacional de Recursos, toda la constelación de, digamos, interesados en el tema. Ese consejo asesor es un órgano muy importante para nosotros porque nosotros siempre le avisamos lo que vamos a hacer. Ellos saben todos nuestros planes, saben lo que estamos pensando y también tenemos el retorno a través de ellos de lo que opinan y de cosas que de repente no estamos viendo y tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos reuniones muy seguido y es ese foro en el cual vamos intercambiando con el mundo real, el que presta la atención, y nosotros vamos corrigiendo, mejorando y también despejando fantasmas, porque a veces una cámara, por ejemplo, nos dice, tenemos tal problema, alguien presentó y dice que esto que ustedes sacaron lo perjudica de tal forma, y de repente es que no entendieron bien, o de repente es que tienen razón. Entonces nosotros hablamos con la cámara, hablamos con la institución, nos ponemos de acuerdo y queremos, y todo esto para que eso fluya, porque el área de salud es muy compleja. En este proceso, ¿qué significó esto de ayer, esta actividad del día de ayer, que se llamaba Conectatón? Vamos a averiguarlo. Médicos, personal de salud, especialistas en software del ámbito nacional y también del exterior pusieron a prueba ayer la historia clínica electrónica nacional. La actividad se llamó Conectatón y tuvo lugar en el LATU. ¿Qué dejó? Bueno, estamos averiguándolo hoy en nuestra entrevista central. El diálogo es con el ingeniero Jorge Forchela, director del programa Salud UI del Ministerio de Salud Pública y la AGESIC. Más temprano definíamos, vamos a recordarlo en dos palabras por si algún oyente se enganchó después, ¿cuál es el concepto de historia clínica electrónica nacional? Bueno, ese concepto es que todos los prestadores de servicios de salud tengan una historia que sea compatible y que se pueda ver, o sea, desde el punto de vista del usuario, como una historia integrada. ¿Sí? Eso es lo que nos da, lo que decíamos hoy, el continuo de atención. Me parecía importante el subrayado que hacía usted en cuanto a que el centro es el paciente, ¿no? En este concepto la importancia no va por el lado de las instituciones, que obviamente ahora veremos tienen una cantidad de ventajas, pero el que está colocado como foco de atención es el paciente. Sí, acá hay dos conceptos importantes. Uno es que la historia es del paciente, son sus datos personales, así lo reconoce nuestra legislación, y como decía el doctor de Plaza un día que yo lo escuché decir, nuestros datos personales somos nosotros. O sea, entonces hay ese concepto y atrás de ese principio está el respeto a la privacidad de la información. Y el otro concepto que también hay que tener en cuenta es que la institución de asistencia médica que le da la cobertura a esa persona es el responsable de su historia clínica y es el custodio de su historia clínica. O sea, también es otro, o sea, hay un equilibrio ahí. La institución es la custodia, es la responsable, es la que genera las actuaciones, y por otro lado, la persona es la dueña de sus datos personales. La existencia de una historia clínica electrónica nacional, o sea,
una historia que estuviese disponible permanentemente, minuto a minuto, para una determinada persona en cualquier institución del país, obviamente tendría ventajas para ese paciente. Llegado el momento de la atención, y sobre todo pienso en una emergencia, se facilitarían mucho las cosas para él, hasta aumentarían sus posibilidades de sanación, de sobrevida, ¿no? Totalmente. Sin duda. Desde el punto de vista del sistema, ¿qué ventajas tiene? Hay hasta ventajas desde el punto de vista de ahorro de costos, ¿no? Sí, en esto por lo general se apunta más hacia la calidad que hacia el ahorro de los costos. O sea, sí se ahorran costos porque no se repiten exámenes, porque se aprueban, ¿cómo se llama? Se reaprovechan, pero en realidad lo más importante es que se mejora la calidad de la asistencia. Uh-huh. Al profesional tener la información veraz enfrente y poderla conocer. Que muchas veces el paciente, depende incluso además de los niveles culturales de los pacientes. Hay pacientes que pueden explicar perfectamente lo que les pasó, saben cuáles son sus eventos relevantes, y hay otros que no. Es decir, y es que es necesario verlo desde la historia. Entonces, ¿cómo venimos en el proceso de implementación de esta historia clínica electrónica nacional? Bueno, hemos cumplido una cantidad de pasos importantes. Nosotros estamos trabajando en la generación 1 de la historia clínica electrónica nacional, que, como hablábamos al principio, es aquella que nos permite la continuidad asistencial, que el médico pueda ver en cualquier parte del país los eventos clínicos de la persona. Para eso es necesario generar estándares que ya están generados, que ya se formularon, ya desde el año 2013, 2014 se terminaron. Lo siguiente es que los prestadores de servicios de salud los adopten, porque los estándares pueden estar formulados, pueden quedar en un libro, en un estante. Adoptar estándares quiere decir que todos trabajen con los mismos criterios. Exacto, y que lo incorporen a sus aplicaciones reales. O sea, que el mundo real, aquel que está prestando los servicios, en sus aplicaciones use esos estándares que se pusieron. Por eso se generó algo que se llama el plan de adopción. Uh-huh. El plan de adopción es un plan donde nosotros estamos trabajando con las mutualistas y empresas de salud, que nuestro consejo asesor nos dijo, bueno, queremos, nombraron y nos dieron las más importantes. Y eso es un trabajo cercano del programa de salud y con ellos, apoyándolos para que modifiquen sus aplicaciones. Les hemos dado software para adelantarle etapas, o sea, un trabajo cercano. Eso, del plan de adopción, surgió el Conectatón. Es decir, bueno, hasta ahora estuvimos trabajando incorporando los estándares. Ahora vamos a ver si es verdad que sus aplicaciones se conectan y nos permiten ver uno con otro. Entonces, el propósito del Conectatón es juntarnos y en ese momento que una aplicación de o sea, el escritorio clínico de ACE, por ejemplo, pueda ver una actuación que hubo una emergencia móvil de una persona que ellos cubren. Uh-huh. Y pueda ver exactamente eso. Uh-huh. Entonces, los juntamos a todos ¿Los juntamos a todos? ¿A quiénes? Bueno, primero eran 9 los que íbamos a juntar. 9 instituciones. Primero 9 instituciones. Arrancaron con 9 como para hacer un primer paso. Sí, pero un paso importante para instituciones grandes. Uh-huh. O sea, pero después empezaron a subirse otras instituciones a decir, nosotros también queremos estar, nosotros también queremos probar, nosotros también venimos trabajando en incorporar los estándares y no podemos quedarnos afuera. Entonces, después vinieron las empresas proveedoras de software, es decir, nosotros estamos vendiéndole soluciones a las instituciones uruguayas. Queremos también decir mostrar que somos compatibles y que estamos dentro de la historia nacional. Y después vinieron instituciones del exterior que se enteraron a través de algunas multinacionales o a través de contactos que tenemos y dijeron, bueno, pues nosotros nos gustaría estar, ¿no? ¿Podríamos? Bueno, finalmente éramos 40. ¿Hay alguna experiencia ya de países del mundo que tengan historia clínica electrónica nacional? Hay muchos esfuerzos, pero no han funcionado muy bien. Ajá. Hay muchos proyectos de historia clínica. Lo que pasa que también ellos tienen, los países que lo han intentado y muchos que están interesados en ver nuestra experiencia, en realidad tienen otras condiciones. Acá tenemos un sistema nacional integrado de salud, que eso de alguna forma, si bien tenemos prestadores independientes, tenemos un criterio común. Uh-huh. Y tenemos políticas sanitarias que rigen a todo el sistema desde el punto de vista de gestión también. Entonces eso ayuda a la homogeneización de los procedimientos. ¿Puede terminar ocurriendo que Uruguay sea el primer país
que cuente con una historia clínica electrónica nacional? La escala del Uruguay y esto de contar con un sistema nacional integrado de salud pueden dar pie a esa situación, digamos. Bueno, sí, a mí no me gusta mucho decir esas cosas. O sea, yo creo que estamos teniendo una experiencia que está siendo exitosa, que desde el exterior se está considerando exitosa y que nos están mirando con mucha atención. O sea, desde distintos países de la región, por ejemplo, bueno, de España y de la región, Chile, Colombia, que nos vinieron a visitar ahora, quisieron participar, y están acá, o sea, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, están mirando lo que estamos haciendo. Yo no quiero ser exitista, o sea, creo que nos está yendo bien. Y por eso nos están mirando y están interesados y bueno, quieren que les contemos cómo llegamos a esto, cómo llegamos a lo otro. ¿Y cómo fue el Conectatón? El Conectatón, ¿cómo anduvo la conectividad? Tuvimos 40 organizaciones en las cuales también estaba Salud UI, porque Salud UI, nosotros tenemos 2 aplicaciones verticales, además de esto tenemos una de historia clínica oncológica y otra para la red de teleimagenología que también conectaron. O sea, que nos contamos dentro de esas instituciones. Después yo tengo la lista, así, pero si tú lo... Sí, además en nuestro sitio en internet, en enperspectiva.net, cuando publiquemos esta entrevista va a ir toda la información complementaria para quien quiera ampliar. Ahí está, y ahí van a estar uno por uno todas las empresas que estuvieron. Nosotros hicimos 3 niveles de prueba. El primer nivel de prueba, o sea, 3 niveles con dificultad creciente. El primer nivel es que si se podían conectar a la plataforma. Esto, para poder tener una historia clínica electrónica nacional, tiene que haber una plataforma central que articule. Las historias están en cada uno de los prestadores, pero se articula a través de una plataforma central. Entonces, lo primero es conectarse a esa plataforma central, que no es sencillo por todos los sistemas de seguridad que se requieren para que no se pueda conectar cualquiera. Entonces, es difícil. Requiere bastante trabajo tecnológico. Eso, y que además pudiesen usar el Índice Nacional de Usuarios, que es el registro de todos los usuarios de salud, que pueden ser uruguayos, extranjeros, personas que pasaron por el país y tuvieron un evento de salud. O sea, toda persona que tuvo contacto con el sistema de salud está registrada en ese índice. Entonces, el primer nivel era eso. El segundo nivel es ya el de la interconexión, el del uso de la historia clínica electrónica nacional, que utilicen los estándares nuestros de Salud UI o de la HCN, como le llamamos, y que a su vez puedan ver documentos de otros y sus documentos, sus historias puedan ser vistas por otros, que ya cumplen eso. Y el tercer nivel era que pudieran usar servicios avanzados que nosotros ofrecemos en la plataforma, como por ejemplo servicios de terminología, que son servicios que permiten codificar lo que el médico escribe en lenguaje natural, codificarlo para que eso después se pueda usar para meterle inteligencia a las aplicaciones y para sacar estadísticas. A esos servicios está el RUCAF, hay más cosas que bueno. De esos 3 niveles, el nivel 1, todos los prestadores lo cumplieron. Todos los prestadores, o sea que fueron 14, y todas las 39 organizaciones de 40, o sea, lo lograron. De esos 14 prestadores, representan una cobertura de 2.900.000 personas de Uruguay. Es un avance importante. Exacto. Sabemos que en el nivel 1 tenemos prestadores que tienen la responsabilidad de la cobertura de 2.900.000 personas. En el nivel 2, 13 de los 14 lograron hacerlo. O sea, lograron efectivamente intercambiar a propósito de historias clínicas. Exacto. Ejemplos concretos de fulano, de tal. Ahí está, la misma persona teniendo actuaciones en cada una de sus aplicaciones, ellos veían todas, la del colectivo. O sea, pero que efectivamente estaban en las máquinas de las instituciones. No era una demostración, o sea, realmente estaban en las aplicaciones de las instituciones y se podían ver desde la otra. De esos 13 de los 14 lo lograron y eso representan 2.700.000 personas, o sea, del país. O sea, que ya están, tecnológicamente en condiciones de tener de trabajar con la historia clínica electrónica nacional. Y el nivel 3
10 instituciones, de las cuales que representan 2.300.000 personas. O sea que fue un número sumamente grande, importante para nosotros. Y bueno, pensamos que tenemos la base ya como para que la historia clínica electrónica empiece a ser una realidad. ¿Y con qué horizontes? ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles son las próximas etapas? Acá depende de, o sea, primero que esas aplicaciones se pongan en producción. Esas es la versión 2, son las aplicaciones reales, pero que bueno, que la tienen que poner en producción. Eso desde el punto de vista técnico no es una cosa muy difícil. Pero lo que sí es la parte más importante es que el uso de la historia clínica electrónica en cada institución llegue a todos sus puntos de atención. Ese es el punto importante, porque si yo lo dejo solamente en la sede central o en una policlínica, pero tenemos la tranquilidad de que todos ellos tienen proyectos, todas las instituciones importantes tienen proyectos de despliegue serios en todo el país. Y tenemos además el gobierno apoyando a través de la sobrecuota de inversión. Bueno, ahora hablaremos de eso brevemente. Pero entonces, si el oyente quiere saber fechas, ¿qué le podemos contestar? Nosotros tenemos el compromiso, nosotros y las instituciones lo tienen asumido también. O sea, cuando digo nosotros, creo que puedo hablar también en nombre del colectivo, de la comunidad de Salud UI, que porque decimos la comunidad a todo este grupo de instituciones, que en este periodo de gobierno tenemos que tener la historia clínica electrónica nacional funcionando de verdad. Y esa es, y las fechas son progresivas, 2016, 2017, 2018, pero creo que las vamos a cumplir. Me cuesta comprometer números exactos. Pero vamos a tener un punto de control, por ejemplo, ahora en mayo estamos haciendo un relevamiento. Habíamos hecho un 2014 del estado de situación. En mayo vamos a hacer un punto de control y ahí vamos a saber cómo estamos, y por allá por julio, agosto vamos a divulgar los resultados. 2 o 3 preguntas para terminar. Decía, se nos fue el tiempo y en realidad, claro, hay mucha curiosidad de los oyentes. Vamos a ver cómo hacemos. Primero, para atender las demandas de inversión que requiere el proceso, la implantación de la historia clínica electrónica nacional en las instituciones, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que introduce una sobrecuota. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el afiliado va a pagar más? No, el gobierno le va a dar un porcentaje mayor para inversión. O sea, no es cuota para la persona, sino que es cápita, es un porcentaje sobre lo que le paga cada cápita a las instituciones. Bueno, ya después nos empaparemos de ese proyecto. Más consultas. Un oyente quiere saber qué pasa con la validez jurídica. La historia clínica electrónica, ¿tiene validez jurídica ante un evento donde se necesiten pruebas de praxis? Bueno, hay 2 leyes importantes que ya están hace tiempo, o sea que se promulgaron. Una es, y sobre todo la ley de firma electrónica y documento electrónico. Hoy existe, esa ley hace la equivalencia de lo que es un documento electrónico con un documento papel. O sea, y a su vez está la firma electrónica, que si se pone en determinadas circunstancias, esa firma electrónica también se reconoce como una firma pública. O sea que mediante esa equivalencia, la historia clínica electrónica tiene validez legal. Y la última pregunta, María Luisa quiere saber cómo funciona este sistema de la historia clínica electrónica nacional cuando viajo. ¿Los seguros de asistencia al viajero participan? Bueno, eso, digamos, al ser electrónica, la historia podría estar en cualquier parte. Si los seguros de viajero hacen acuerdos con los hospitales y en el momento de la atención en el exterior, podrían llegar a liberar el uso de la historia, o sea, permitir el acceso vía internet del uso de esa historia, siempre y cuando el paciente lo autorice, ¿verdad? Lo autorice el paciente y lo autorice su institución custodia de la información. Por ahora no está en agenda. En agenda no. Nosotros estamos trabajando en una regulación.
estamos trabajando en una regulación porque lo que vimos ayer es la posibilidad tecnológica de consultar la historia desde cualquier lado. Ujú. Ahora eso tiene que ser compatible con la responsabilidad por la custodia de las instituciones y la protección de los datos personales de esa persona. Entonces, estamos trabajando en cuáles son los casos y cuáles son los mecanismos que se permiten esos accesos. Ingeniero Jorge Forchella, director del programa Salud UI del Ministerio de Salud Pública y AGESIC, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y quedamos a la espera de las novedades, ¿eh? Volvemos sobre el tema en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden para cuando lo precise. En perspectiva, da que hablar.